Bueno, la clase pasada empezamos ya lo que era la transformada de Laplace, ¿no? Definimos la transformada, decíamos que era una transformación lineal que transformaba funciones en funciones, ¿no? Tomaba una función que dependía de una variable t y la transformaba en una función que dependía de una variable s por medio de una integral impropia, que toca hacer un límite y con los límites pueden ser que exista o no exista, es decir, puede ser que converja o no diverja. Entonces, ¿qué se necesita para que una función sea transformable? Bueno, primero que el dominio sea de 0 a más infinito. Bueno, en realidad esta condición se puede eliminar, ¿no? Uno puede de pronto tener una función que no esté definida en el 0, ¿sí? Pero a la hora de hacer la integral, si no está definida en el 0, entonces aquí también tenemos una integral impropia por parte del 0. Pero entonces puede ser que la integral exista. O puede ser que no esté definida en 1, tengan hueco en 1. Entonces eso, en las integrales no hay problema, ¿no? Que tengan huequito por ahí, el intervalo. Bueno, la condición en realidad es que esta integral exista. Y entonces la primera nota era que no todas las funciones son transformables. Si vimos el teorema de suficiencia, ¿no? Si una función es continua tromos y de orden exponencial, entonces uno puede asegurar que es transformable. Si no cumple esas condiciones, ¿qué pasa? Pues quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Miramos que era continua tramos, que era de orden exponencial. Decíamos que toda función continua era continua tramos. Parte entera era continua tramos de orden exponencial. Este señor es transformable. Ahorita vamos a hacer la transformada de parte entera. Y vemos algunas fórmulas. Son 7 fórmulas principales para hacer la transformada. Hicimos algunos ejemplos. Bueno, hicimos primero la prueba de la transformada de una constante, que es la constante sobre S, con la condición de que S sea positivo. Hicimos la transformada de t a la n, donde n toma valores de 0 en adelante y enteros. Y la transformada n factorial sobre s a la n más 1, con la condición de que s sea mayor a 0. Hicimos algunos ejemplos sencillos, aplicando las propiedades. Aquí hicimos uno donde tocaba colocar entonces propiedades algebraicas. Lo que comentaba anteriormente, la transformada es una transformación lineal, respeta las operaciones, transforma una suma de transformadas, multiplicación por escalar, podemos sacar el escalar, y con eso pues podríamos ampliar un poquito la gama de funciones que podemos transformar. Listo, ya los dejé entrar. Bueno, si uno quiere ejercicios con algo complicados, pues se mete uno con trigonométricas. Hicimos con funciones a trozos y miramos cómo, si una de las partes era conocida, cómo podríamos hacer para evitar hacer integrales impropias. Y para esta clase vamos a empezar con el ejemplo de transformada de parte entera. Entonces, en parte entera también es una función a trozos, ¿no? Repito esta parte de acá. Para trozos, pues hay que saber en qué parte, o sea, cuál es el nombre de la función, ¿no? Tenemos una función bipolar. Entonces, a veces se llama 0, a veces se llama t al cuadrado. Entonces, uno la parte de tal forma que usted sepa cuál es la función que está actuando. De 0 a 1 actúa el 0, de 1 en adelante actúa t al cuadrado. En parte entera inferior, pues hacemos lo mismo. Lo que pasa es que parte entera tiene infinitas caras. A veces se llama 0, a veces se llama 1, a veces se llama 2. Entonces toca hacer una partición en la integral, en muchas integrales. ¿Sí? La definición dice que toca hacer la integral de 0 a más infinito. Y aquí viene la función parte entera. Pero parte entera, entonces toca partirla en muchas partes. Entonces toca hacer una de 0 a 1. Y de 0 a 1, parte entera inferior, vale 0. Ah, bueno, esa integral es inmediata. 0. Luego toca hacer otra de 1 a 2. Donde parte entera de 1 a 2, inferior es 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. De 2 a 3, donde parte entera es 2. Bueno, y continuamos con este procedimiento de forma infinita. Voy a hacer aquí un késimo caso, porque esto lo voy a colocar dentro de una sumatoria, dentro de una serie. Entonces, desde K hasta K más 1. De E a la menos ST,
Y lo que hay que mirar es la secuencia que estamos siguiendo. Aquí había 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, K con K. Entonces, parte entera entre K y K más 1 es K. Bueno, y este proceso se sigue de forma infinita. Entonces, uno coloca el késimo paso pues, para escribirlo dentro de la fórmula de la sumatoria. Entonces, todo se puede escribir como la sumatoria, iniciándola desde, la podemos iniciar desde 0 si queremos. 0, 1, 2, ¿sí? Pero la de 0, pues vale 0. Se puede iniciarla desde 1 hasta el infinito. De la integral desde K hasta K más 1 de e a la menos st K de t. Bueno, y esa integral se puede hacer. La K no tiene nada que ver con la constante, con la variable integración, por lo tanto puede salir de la integral, más no puede salir de la suma, porque la suma sí depende de K. Entonces esto se puede escribir como la sumatoria desde K igual 1 hasta el infinito de K, y podríamos ir aprovechando de hacer la integral de la exponencial, que es la misma exponencial menos st sobre menos s. Bueno, bajo la condición de que s sea diferente de 0. Y evaluamos desde K hasta K más 1. ¿Sí? Solo vamos a reemplazar la t, este menos K, bueno, el menos s lo podemos sacar de la sumatoria, ese no tiene nada que ver con la suma. Suma desde K igual 1 hasta el infinito de K que multiplica. Bueno, yo creo que en ese espacio no cabe, mejor la bajo. Me quedó el menos. Superiormente, e a la menos s que multiplica K más 1, menos inferiormente, e a la menos sk. ¿Sí? Uno podría decir, uno podría pensar, oiga, propiedades telescópicas de sumatorias, pero es que estos señores no vienen solos, vienen con este K. Entonces aquí no se puede aplicar propiedades telescópicas. Pero sí podríamos sacar factor común al distribuir aquí, e a la menos sk. O sea, aquí prácticamente ya terminamos el resultado, simplemente lo voy a escribir de otra forma. Aquí nos queda K que multiplica a e a la menos sk, factor de e a la menos 1 menos 1. Bueno, este señor es un numerito, lo podemos sacar. Además, al sacarlo, podríamos factorizar el menos para que con este menos nos diera más. Y al factorizarlo, entonces puedo escribir la parte que estamos sacando, o sea, este señor, intercambiando las posiciones. Entonces, 1 menos e a la menos 1 sobre s. Menos y menos se van. Y nos quedaría sumatoria desde k igual 1 hasta el infinito de k e a la menos sk. ¿Sí? Podríamos escribir, si algo, el e a la menos 1 como 1 sobre e y hacer operaciones aquí. Bueno, voy a hacer el pedacito. Entonces, operando, 1 menos 1 sobre e es e a la menos 1 sobre e. Y terminamos. ¿Sí? Que quede como una serie es hasta bueno. Por ahí más adelante uno trabaja con funciones así a trozos, pero definidas de forma periódica. Y existe una fórmula para ser transformada de funciones periódicas, para que el resultado dé una función normalita, no una suma de funciones. Pero en realidad es mejor dejarla como una serie siempre. Porque la idea es que con las transformadas vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces el truco consiste en aplicar transformada, hacer algunas operaciones y luego devolverse.
Y si está escrito como una serie, es fácil devolverse. Si no está escrito como una serie, cuando usted tiene una función periódica, si no está escrito como una serie, entonces es más complicado devolverse. ¿Sí? ¿Cómo se vuelve uno? Pues aplicando la transformada inversa. Entonces hablemos de la transformada inversa. La transformada inversa es una transformación lineal que toma a una función que depende de S y la transforma en una función f minúscula que depende de t. Es el proceso inverso. Entonces uno la escribe con la misma L, pero a la -1. ¿Sí? La notación de inversa. Y en realidad es la función inversa. Ahora, algo raro que pasa aquí es que las funciones inversas existen cuando, cuando la función original es 1 a 1. Y la transformada que estamos trabajando, que la podríamos llamar la transformada directa, que iba de ft a fs, no es 1 a 1. Uno puede conseguir funciones diferentes que tienen la misma transformada. ¿Sí? Pero el cambio es mínimo, casi la misma función en realidad. El truco consiste, o sea, si usted quiere definir funciones diferentes que tengan la misma transformada, voy a hacer aquí un dibujito. Es colocar de pronto una función a trozos que sea transformable, ¿sí? Y luego colocar la misma, pero dejando abierto acá y cerrado aquí. Entonces el cambio de esta función a esta función es mínimo. Ambas van a tener la misma transformada, fs. ¿Sí? Entonces el truco es simplemente cambiar aquí la orientación del punto. Entonces, ¿en qué difieren? En un puntico. Es casi la misma función. Entonces por eso uno no se complica. Bueno, ¿cómo se define la transformada inversa? Como se define todas las funciones inversas, a partir de la función directa. Entonces la definición dice lo siguiente. La transformada inversa de f de s es igual a f de t, ¿sí? La transformada de f de t es igual a f de s. ¿Sí? Toda función inversa se define a partir de su función directa. Entonces, una ventaja que uno puede ver es que para hacer esto no hay que hacer integrales. Dice, aquí me ahorro la parte de las integrales. Pero en realidad las inversas siempre son más complicadas que las directas. Ya lo vamos a ver. Bueno. Aquí se cumple, antes de colocar fórmulas, se cumple que lo mismo que en la directa. O sea, no toda función va a ser transformable. F de S es transformable. Y para mostrar un ejemplo de una función que no es transformable, aquí vamos a utilizar un resultado. Voy a colocar aquí un resultado bonito. Entonces, a partir de este resultado podemos colocar muchos ejemplos de funciones que no son transformables. Entonces, un resultado es el siguiente. Si usted toma una función f de t y la transforma a una función f de s, entonces esta f de s es transformable de forma inversa, ¿no? Y la transformada inversa sería el f de t. Pero algo, además que tiene esta función, es lo siguiente. Es que si usted le saca el límite cuando s tiende a más infinito, ese límite tiene que dar 0. Es una característica de las funciones que se pudieron transformar. ¿Sí? Por lo tanto, si esta condición no se cumple, pues esta no se cumple.
Es decir, que la función no va a ser transformable. ¿Sí? O sea, si f de s, bueno, si el límite de f de s en el infinito es diferente de cero, entonces podemos concluir que esa función no proviene de nadie, ¿no? Porque si proviene de alguien, pasaría esto, y no está pasando eso. O sea que la transformada inversa de f de s no existe. O podríamos escribir no es transformable. ¿Sí? Ahora, que sea igual a cero, pues no implica nada, ¿no? Si este límite da cero, puede ser que la transformada inversa sí exista o puede ser que no. Entonces, con esto podemos hacer un ejemplo de una función que no es transformable. Entonces, por ejemplo, la función f de s igual a s al cuadrado sobre s al cuadrado más 4, por ejemplo. No es transformable. ¿Sí? A veces uno está haciendo ejercicios de transformada inversa y eso se vuelve a veces un poco tedioso y largo. Y en algún momento usted llega hasta este punto, digamos, una función así. Y para finalizar el ejercicio usted tiene que sacarle la transformada inversa. Entonces, si llega a ese punto, pues quiere decir que en alguna parte cometió un error, porque esta no tiene transformada inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque el límite en el infinito es 1. Ese lo puede hacer uno si quiere por de Hospital o simplemente pues hay que tener en cuenta que son polinomios del mismo grado. Por lo tanto, el límite es el cociente de los coeficientes principales, 1 sobre 1, que es 1. ¿Sí? O podríamos colocar una función más simple, una función constante. La función constante 5, cuyo límite al infinito pues sigue siendo 5. ¿Sí? Entonces, ahí ya con eso tenemos una amplia gama de funciones que no son transformables. Simplemente coloca aquí cualquier función cuyo límite al infinito no sea 0. Bueno, entonces tenemos un resultado para saber que nos puede servir a la hora de hacer ejercicios. También se cumple lo que se cumple en la directa. La transformada inversa es una transformación lineal. Es decir, que respeta la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, si usted tiene dos funciones que son transformables, entonces esto es lo mismo que la transformada del primero, más o menos, según lo que estemos haciendo, la transformada del segundo. ¿Sí? Entonces, respeta suma y respeta multiplicación por escalar. Entonces podemos sacar escalares. Listo. Ahora, para ejemplo necesitamos fórmulas. Y fórmulas, ya tenemos fórmulas. Ya tenemos 7 fórmulas.
7 fórmulas principales. ¿Cuáles? Las directas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la primera transformada directa que vimos? La transformada de una constante. La transformada de una constante era K sobre S. Por lo tanto, la transformada inversa de K sobre S es K. ¿Sí? Simplemente tomar las fórmulas que tenemos y colocar la L a este lado con un L a la menos 1. Entonces, la segunda fórmula que teníamos nosotros era la transformada de T a la N. Con N que toma valores de 0 en adelante y enteros. Que era N factorial sobre S a la N más 1. Por lo tanto, tenemos fórmula para una función de la forma N factorial sobre S a la N más 1. ¿Sí? Entonces tenemos las 7 fórmulas. Entonces acá simplemente puntos suspensivos. Las 7 fórmulas principales. Usted tiene que identificar cuál fórmula se está utilizando. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a empezar con un ejemplo sencillito. Empecemos con, así como la primera, que nos den una constante sobre S. Más fácil no puede ser. Nos piden la transformada inversa de 2S. Usted identifica, esa es la fórmula 1. Fórmula 1 con K igual a 2. Entonces el resultado es 2. Listo. Otro facilito. ¿Sí? Vamos a hacer uno del segundo. Bueno, lo quiero hacer primero de forma directa. Pongamos que tenemos la transformada de T a la 4. ¿Sí? La transformada directa de T a la 4, según la fórmula, es 4 factorial sobre S a la 5. 4 factorial es 24 sobre S a la 5. ¿Sí? Por lo tanto, si le piden a uno, oiga, ¿cuánto es la transformada inversa de 24 sobre S a la 5? Ya tenemos el resultado. Eso es simplemente T a la 4. ¿Sí? Pero no, esto está demasiado fácil. ¿Qué tal si en vez del 24 le dan lo siguiente? Y le dan un 7. S a la 5. Entonces ya la fórmula no cuadra. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer que cuadre la fórmula. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es identificar de quién se trata, ¿no? Siempre lo que usted mira es el denominador. Es A potencia de S. La potencia de S sale de esta fórmula. Entonces usted lo que hace es identificar primero el N. Entonces, este es la fórmula 2 con N igual a 4. Por lo tanto, arriba en el denominador debería aparecer un 4 factorial. Entonces, ¿cómo hacemos que aparezca un 4 factorial? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, por ser el primer ejemplo, lo escribo completo. Saco ese 7 de ahí. Y necesito un 4 factorial. Entonces, coloco un 4 factorial. Pero si usted multiplica por 4 factorial, divide por 4 factorial para que no se altere. Y ese 4 factorial que escribió abajo, lo puede sacar. Es decir, ese señor usted lo podía haber escrito de una vez afuera, desde el inicio. ¿Sí? Entonces toca cuadrar la fórmula. Les toca trabajar un poquito más. Entonces esto nos da 7 sobre 24
Y ahora sí podemos aplicar la fórmula. Esto es t a la 4. Entonces, por lo general siempre toca acomodar la fórmula. Bueno, entonces el truco es multiplicar y dividir. Y lo que usted divida, pues lo escribe mejor afuera. O sea, de aquí podríamos haber saltado una vez acá y ahorrarnos este paso. Entonces, hagamos otra de cuadrar. No. Menos 2s más 3 sobre s al cuadrado más 7, puede ser. Entonces, usted se debe centrar para buscar qué fórmula aplicar en el denominador. Bueno, primero que todo, pues, este señor tiene que ser de grado menor a este, o si no, no sería transformable. Eso sería lo único. Así es transformable. Y se fija en este señor. Entonces, aquí abajo podríamos decir que tenemos una suma de cuadrados, ¿sí? Porque es que en las fórmulas, hay fórmulas donde el denominador aparece una suma de cuadrados. Entonces, me voy a buscar las fórmulas para identificar a cuál fórmula se parece. Entonces, con suma de cuadrados, tenemos este señor, que es la del seno, y tenemos la del coseno. Seno cuando arriba es constante, coseno cuando arriba es variable. Entonces, se parece a 4 y 5. Se parece a las dos, porque a la parte de arriba tenemos constante y tenemos variable. Entonces podemos decir, oiga, este señor se parece, voy a escribir las fórmulas como para tenerlas ahí presente, ¿sí? Transformada de seno de kt. Esta es la que nos sirve. Y también la transformada de coseno. Toca aplicar las dos fórmulas. Variable, variable cuadrado, constante al cuadrado. Entonces, se parece a ambas. Y en este caso, lo único que debemos tener en cuenta es que k al cuadrado es 7. Es decir, que k vale raíz de 7. Entonces aplicamos esa fórmula con k igual a raíz de 7. Pero toca hacer algo de operaciones primero. ¿Qué toca hacer? Toca abrir el numerador. Partirla en dos. Una con menos 2s y la otra con 3. Y el menos 2s la podemos sacar por ser un escalar. Entonces nos queda menos 2 transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 7. Más nos queda la del 3. Y el 3 lo podemos sacar por ser un escalar. ¿Sí? Dejaría el 3 por dentro si el 3 sirve, si sirve adentro, pero ese señor adentro no sirve. ¿Sí? Este señor ya está listo. Tiene esta forma que digo. Aquí ya quedó para coseno. Entonces coseno de raíz de 7t. Pero este señor todavía sí no está listo. Esta es la del seno. Falta la constante arriba, que es raíz de 7. Antes teníamos un 3, el 3 no nos sirve, entonces saqué el 3. ¿Cómo hago para que aparezca un raíz de 7? Ya sabemos el truco. Multiplicamos por raíz de 7 y dividimos afuera por raíz de 7. Ahora sí quedó cuadrado. Entonces ya podemos aplicar la fórmula de seno y coseno con k igual a raíz de 7.
¿sí? Entonces, cuadrar la fórmula. Otro ejemplito. Bueno, voy a colocar uno de los clásicos acá. Transformada inversa. Voy a colocar aquí una función más o menos que se vea como feita. 3s más 1 sobre s que multiplica a s al cuadrado más 4 que multiplica a s menos 3. ¿Sí? Esas son de las que más salen en los ejercicios cuando uno está resolviendo ecuaciones diferenciales, transformadas inversas de ese tipo. Ese señor así como está, no se parece a nadie. Recuerde que usted se fija en el denominador. Entonces no se parece a nadie. No tenemos ninguna de las 7 fórmulas así. Pero si usted lo mira cada parte, S es el cuadrado más 4, S menos 3, esos señores individualmente sí se parecen. ¿Sí? Si tan solo pudiéramos separar el denominador. ¿Conocen alguna técnica para separar denominadores? Por medio de sus factores. ¿Qué tal el ejercicio fuera otro? Por ejemplo, fuera la integral de 3s más 1 sobre s es el cuadrado más 4 sobre s menos 3. Aquí también toca separar el denominador. ¿Conocen alguna técnica? ¿No? Bueno, para que fueran. Bueno, luego mirarán el video. Hay una técnica para separar denominadores, esto se llama, voy a poner aquí el nombre, de pronto no la conocen. Se llama fracciones parciales. Y aquí aparece muy seguido fracciones parciales. Lo bueno es que desde la virtualidad, pues uno le dice a la calculadora que le ayude por lo menos en las fracciones. Y entonces usted lo que debe saber es cuántas fracciones son. Entonces para este ejercicio está muy sencillo. Entonces usted lo primero que necesita es que tener un cociente de polinomios. Listo, polinomio sobre polinomio. Ahí no hay problema. Lo otro que necesita es que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Por ahí tampoco hay problema, porque si eso no se cumpliera, el límite al infinito no daría cero. Por lo tanto, no sería transformable. Bueno, y necesita que este señor esté factorizado en sus factores. Los factores son lineales o cuadráticos irreducibles. Si aquí apareciera, es más, lo voy a cambiar un poquito. Vamos a colocarlo más largo, que al fin de cuentas la calculadora es la que lo va a hacer. Voy a colocarle un s al cuadrado. Entonces, usted lo que debe saber es cuántas fracciones salen, ¿no? Entonces, s es lineal. Ustedes no van a pensar que por estar al 2 es cuadrado, ¿no? Esto es s por s. Es lineal. Entonces, deja uno para s al cuadrado, deja otra fracción para s. ¿Sí? Uno le va bajando el grado, ¿no? Si fuera un s a la 7, s a la 7, s a la 6, s a la 5, s a la 4, s a la 3, hasta llegar hasta s a la 1. Si el de abajo es lineal, arriba coloca uno de grado 0, que es una constante. Necesita otro para s al cuadrado más 4. Si el de abajo es cuadrático, el de arriba es lineal. ¿Sí? Y necesita otra fracción para el último lineal. Vamos en A, B, C, D, y aquí aparecería un E.
Entonces ahora la idea es encontrar los 5 coeficientes. Eso lo voy a hacer rápido con calculadora. Voy a buscar una calculadora que me ayude. Calculadora de fracciones parciales. Muestre, Simbolat. Bueno, esa sirve. Y se escriba fracciones parciales y coloque las fracciones. Entonces tenemos un cociente. No necesito compartir pantalla para esa operación. De 3s más 1 sobre me está tomando el pelo la calculadora. Sobre s al cuadrado que multiplica a s al cuadrado más 1 que multiplica a s menos 3. Listo. Bueno, ya la calculadora me ayudó. Y esto nos da menos. A escribir como lo escribió la calculadora. La calculadora le cambió el orden. Menos 10 novenos de s. Menos 1/3 de s al cuadrado. Más s sobre s al cuadrado más 1. Más 1/9 de s menos 3. La calculadora me invirtió aquí el orden. Bueno, no pasa nada. Listo. Y cada uno de estos señores, sí los podemos hacer. Entonces, menos 10 novenos de la transformada inversa de 1 sobre s. Eso da 1. Menos 1/3 de la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado. Ese es t a la 1. Más s sobre s al cuadrado más 1. Ese es coseno. Más 1/9 de la transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Esa es la fórmula exponencial. Entonces, lo que tiene que hacer es identificar las fórmulas. Está la fórmula 1 con k igual 1. Está la fórmula 2 con n igual 1, la de t a la n. Esta es la de coseno, que en la lista está como fórmula 5, con k igual a 1. Y esta es la fórmula 3, que es la de e a la at, con a igual a 3. ¿Sí? Entonces usted tiene por ahí una hojita donde aparecen con las fórmulas, para que la pueda coger de una vez y sepa a cuál fórmula me estoy refiriendo. La aplicamos. Nos queda menos 10 novenos de la fórmula 1, que es la transformada en una constante. Y la constante es 1.
Entonces, listo, ya. Menos 1/3 de t a la 1. Entonces, t. Más coseno de kt. Más 1/9 de e a la at. Entonces, con calculadora sí hacer por lo menos esa operación. O si no, el ejercicio se vuelve muy aburrido. Aquí uno se aburre de estar haciendo fracciones parciales. Soy muy cansón. Bueno, y estos ejercicios son los típicos que salen. O sea, este procedimiento de fracciones parciales es lo típico que sale a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Cada rato aparecen de ese tipo. Bueno, esa es la transformada inversa. Entonces toca cuadrar los ejercicios, a veces toca aplicar fracciones parciales. Hay ejercicios de todas formas que, o sea, casi no tenemos herramientas para hacer otros ejercicios. Por ejemplo, voy a colocar una que no podemos transformar todavía. Entonces, supongamos que nos piden la transformada inversa de S sobre S más 1 elevado al cubo. ¿Sí? Se dice, pero ese le podemos aplicar fracciones parciales. Bueno, si usted le aplica fracciones parciales, pues de nada le va a servir. Porque por fracciones parciales esto sería a la S más 1 al cubo más b a la S más 1 al cuadrado más c a la S más 1. Y pensando en transformada inversa, la única que tenemos fórmula es de la última. De esta no tenemos y de esta no tenemos. No sabemos cómo se transforma. Porque esa no se parece a ninguna. Bueno, tiene su parecido a la. Hay una donde aparece S a la N. Bueno, a la N más 1. Pero S, no S más 1. Entonces, no tenemos fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí, si no estuviera este 1, podríamos hacer el ejercicio. Porque es el cubo de S al cuadrado, si es de la fórmula T a la N. Entonces, sobra este 1. Entonces, qué bonito donde pudiéramos quitar ese 1. Bueno, y de hecho sí se puede. Nosotros podemos hacer una sustitución. Y para poder hacer este ejercicio se hace por medio del primer teorema de traslación. Entonces necesitamos mirar los teoremas de traslaciones para poder hacer más ejercicios. Entonces vamos a hablar de los teoremas. Son 2 teoremas. Hoy vamos a ver el primero. Entonces vamos a hablar del primer teorema. Primero, ese tiene su versión directa y luego tiene la versión inversa. Bueno, primer teorema de traslación. Ese también se conoce como traslación sobre el eje S. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa justo aquí en este ejercicio? S se traslada una unidad. Entonces hay una traslación. Entonces, si eliminamos esa traslación, podemos hacer el ejercicio. Bueno, y el primer teorema dice lo siguiente. Dice, si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces
la transformada de E a la AT por FT es igual a F de S menos A. ¿Sí? Traducción en palabritas. Si usted conoce esta transformada, ¿sí? Si usted conoce esta fórmula, entonces es capaz de hacer este ejercicio, porque el resultado es el mismo, pero simplemente donde esté la S, escriba S menos A. ¿Sí? Es más, usted lo aplica en realidad de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo es que se lo aprende uno? Uno se lo aprende de la siguiente forma. A la hora de aplicarlo. Cuando usted lo va a aplicar, lo que hace es lo siguiente. Entonces, primero, identifica que tiene que aplicar el primer teorema porque aparece una exponencial multiplicando a alguien conocido, a alguien de las fórmulas. Puede ser seno, coseno, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, t a la n, ¿sí? Una constante. Bueno, la constante la sacamos si nosotros tenemos fórmula de transformada de A a la t. Bueno, entonces aquí hay alguien que sabemos transformar. Lo que pasa es que esta exponencial nos asusta. Entonces uno dice, no, no se asuste. Quite esa exponencial para que le pase el susto. Entonces transforme normal. Quite la exponencial. Pero tenga presente que cuando termine, donde está la S, escriba S menos A. Entonces aquí simplemente le colocamos el recordatorio. Y al final, cuando termine, en vez de S, escriba S menos A. Usted hace la transformada de la función. Entonces, en teoría, la transformada de la función es F a la S. Listo, F a la S. ¿Sí? Y aquí vuelvo a colocar el recordatorio. No se le olvide que donde está la S, toca escribir S menos A. Entonces, bueno, escribamos el S menos A. Y ¡pum! Terminó el ejercicio. Entonces, lo que uno se acuerda es esta fórmula. Este pedacito es el importante. Una forma resumida del teorema. Y la prueba del teorema es muy sencillo. Es tan sencillo que lo voy a escribir. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Para entender la prueba, toca entender la fórmula. O sea, la definición, ¿no? Cuando uno dice, oiga, haga la transformada de Ft, la definición dice que es la integral de 0 a más infinito de E a la menos St por Ft. Bien. Entonces, como aquí escribimos una F minúscula, pues aquí escribimos una F mayúscula. Y aquí escribimos la S. ¿Por qué una S? Porque aquí sale una S. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si aquí en vez de una S, me da por colocarle una U, o sea, si usted se sabe la fórmula con S, se la debe saber con U. Entonces, si me da, voy a colocarle otro color como para que acordemos en dónde nos estamos centrando. Acá. Entonces, si coloco una U, pues debería decir F de U. Si coloco una P, pues aquí debería colocar una P. Carita feliz, pues una carita feliz. Pues uno coloca lo que esté aquí. ¿Sí? Vamos a utilizar ese principio para hacer el ejercicio. Esto lo encierro, esto es como para entender lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a calcular esta transformada. Entonces, transformada de E a la AT por FT. Entonces, la definición dice, eso es la integral desde 0 hasta más infinito de E a la menos AS, a la menos ST que diga, ¿sí? Por la función. Y nuestra función es E a la AT FT. Y aquí podemos agrupar la exponencial, podemos operarla. Usted puede escribir de la forma E y podemos sacar factor común el T. No solo el T, voy a sacar menos T como factor común.
menos t que multiplica a s menos a. Y aquí nos quedaría ft. Listo, ya acabamos. Aquí como escribí, aquí ya está listo. Ah, podríamos decir que este señor es nuestra u. Entonces aquí deberíamos escribir f de u. Pero tenga presente que u en realidad es s menos a. ¿Sí? Cortica la prueba sencilla. No tenía nada del otro mundo. Bueno, y entonces apliquémosla. Recuerde que a la forma de aplicarla es de esta forma, ¿no? Quítele la exponencial para que no se asuste y no se le olvide que tiene que hacer una traslación. Entonces ahora sí vamos a hacer ejemplitos. Esto es muy fácil en realidad. Bueno, siempre y cuando sea una fórmula conocida, ¿no? O si no, sí tocaría con la integral. Entonces, transformada, pongamos aquí primero la exponencial, no sé, e a la usted, puede ser. Y agreguémosle por aquí, no sé, coseno de 3t. Y dice, exponencial por algo. Primer teorema de traslación. Le quito la exponencial para que no me asuste. Y me queda una fórmula conocida. Pero si usted le quita la exponencial, tenga en cuenta que al final, donde está la s, toca escribir s menos a. En este caso, a vale 2. A puede ser cualquier número real. No tiene ninguna limitante. Listo. Y según las fórmulas, pues a la de coseno en nuestra lista es la fórmula 5. En este caso, k vale 3. Listo. Entonces, aplicamos la fórmula. La fórmula dice variable sobre variable al cuadrado más constante al cuadrado. Pero que no se nos olvide que donde está la s, debe ir un s menos 2. ¿Sí? Eso lo que yo hago es, escribo este señor y ahí mismo borro y le agrego el s menos 2. Por ser el primer ejemplo, pues prefiero escribirlo completo. Entonces, donde está la s, s menos 2. Y abajo nos quedaría s menos 2 al cuadrado más 9. Sí, no es mayor cosa, ¿no? Desde que sea una fórmula conocida, ¿no? Ahora, si colocamos aquí una función rara, no sé, arco tangente, pues no tenemos fórmula de arco tangente. En teoría tocaría hacerla por la definición. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Otro ejemplito ahí. Aquí como para hacer una operación de más. Es cociente, ¿no? No tenemos fórmula de cociente. Pero sí tenemos fórmula de producto si uno de los factores es exponencial. Sí, porque es que esa exponencial se puede subir a multiplicar. Listo. Con exponente con signo contrario. Y uno dice, quitemos esa exponencial que me está asustando. Y nos quedamos así. Pero tenga en cuenta que al final, donde está la S, escribe S menos A. Y en este caso, A vale menos 4. Entonces, al reemplazar aquí en la fórmula por el menos 4, nos quedaría más 4. Listo. Ya sabemos que al finalizar, donde está la S, toca escribir en realidad S más 4. Según nuestra lista de fórmulas, está la fórmula 2
con n igual a 3. Y la fórmula dice que es n factorial sobre s a la n más 1. Aquí lo voy a hacer una vez el cambio. En vez de s, toca escribir s más 4 a la n más 1. Listo. ¿Sí? Si se fijan, este señor se parece a este ejercicio que decíamos que no se puede hacer. Entonces, si hacemos el procedimiento inverso, nos debería dar t a la algo por una exponencial. ¿Sí? Entonces, de la directa no hay mayor cosa que decir. Aquí las divertidas, las emocionantes, donde toca trabajar de pronto un poquito, son en las inversas. Entonces, ahora vemos la versión inversa del primer teorema. ¿Sí? Si usted se sabe la forma directa, se sabe la inversa. Voy a escribir aquí abajo un momentico la directa para guiarnos de ahí. La directa dice, si la transformada de ft es fs, entonces la transformada de e a la t por ft es fs menos a. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para la inversa? Pues tome el L y escríbalo aquí como L a la menos 1. L a la menos 1. Y salió. Es decir, dice, si la transformada inversa de f mayúscula de s es igual a f minúscula de t, es decir, si usted conoce esa transformada, entonces conoce la siguiente. Entonces usted lo que identifica es que este señor se parece a esta fórmula, pero acá hay una traslación. Si no estuviera esta A, sería fácil. Bueno, si está la A, pues usted identifica que es una traslación. Entonces debe aparecer E a la T. Y simplemente hace la transformada de este señor que es Ft. Hace, pero quita a este señor y le queda la transformada de Ft. No. No, voy a escribir aquí una vez la expresión. La estoy alargando más de la cuenta. Hace la transformada, pero normal, con... No, sí. Voy a extraer otra vez. Hacer esta es como hacer esta, cuyo resultado es Ft. Entonces aquí nos queda el Ft. Así nos queda el Ft. Y salió. Se sale la forma directa, simplemente la L, escríbela al otro lado de la igualdad, con menos 1. Ahora, ¿cómo la aplica uno? Bueno, hay muchas formas como uno le puede explicar cómo aplicarla. Hay una en particular que me gusta, que es por sustitución. Entonces, la forma de aplicarla es la siguiente. Usted quiere calcular la transformada inversa de f de s menos a. Usted identifica que usted conoce la fórmula si no estuviera la constante. Si fuera así, la fórmula es de una. Entonces, el problema aquí es que hay una constante al lado de la variable. Entonces, haga una sustitución. ¿Sí? Me gusta más con sustitución porque es que puede ser que la S aparezca muchas veces. Entonces, usted necesita una sustitución. Cuando usted hace la sustitución, ahí es donde aparece la exponencial. ¿Sí? Multiplicando a Ft. ¿Quién es Ft? La transformada inversa de este señor sin sustitución.
Si usted se sabe la fórmula con S, se la sabe con cualquier letra, como por ejemplo una U. ¿Sí? Entonces, la dejamos en términos de U. Así es que me gusta colocarla. Entonces ahora sí un ejemplito. Vamos a hacer este que colocamos acá. No sé cuál coloca. Bueno, este. Bueno, este. Acá, recuerde que para hacer la transformada usted se mira ese es el denominador, nunca el numerador. El importante es el denominador, es el que le da la fórmula. ¿Sí? Entonces si usted dice, ay, si no estuviera este 1 sería S al cubo y sería T al cuadrado prácticamente. Entonces vamos a quitar el 1. ¿Cómo? Con una sustitución. Entonces U es igual a S más 1. Entonces nos va a quedar U al cubo. Identificamos el valor de A. Según lo que tenemos escrito arriba, la fórmula es U igual a S menos A. Aquí está nuestro S menos A. Por lo tanto, A vale, para que quede positivo, entonces tiene que valer menos 1. ¿Sí? Menos por menos más. Entonces A vale menos 1. Ah, bueno. Y la S aparece arriba también. Entonces toca reemplazar aquí la S en términos de U. Entonces S es igual a U menos 1. Y hacemos la sustitución. Cuando uno hace la sustitución, aparece la exponencial. Aparece E a la AT. Y ahora sí, nos quedaría en términos de U. Y en términos de U, se transforma en U a la menos 1 sobre U al cubo. Y si usted sabe las fórmulas con S, pues se las sabe con U. Aquí, ¿qué toca hacer? Pues separarla en dos. Una con U y otra con menos 1. Separamos el denominador. Esto nos queda E a la menos T, que multiplica y separamos. U sobre U al cubo. Eso es 1 sobre U al cuadrado. Y la otra que nos queda es 1 sobre U al cubo. Ambas son de la fórmula T a la N. Aquí con N igual a 1, aquí con N igual a 2. Ah, pero debería aparecer 2 factorial arriba. Listo, lo arreglamos. 2 factorial, que es 2. Listo. Nos queda, este es T a la 1, este es T al cuadrado. ¿Sí? Entonces uno debe tener las fórmulas ahí a la mano, en una hojita para no perderse. ¿Sí? Sencillo. Vamos a un ejemplo más elaborado. Bueno, podríamos tener, por ejemplo, transformada inversa de 2S más 3 sobre, y aquí voy a colocar una cuadrática, irreducible, 3S al cuadrado más 6S más 3. Ese me sirve, muestra a ver. Voy a pensar en el discriminante de la fórmula cuadrática de este señor. B al cuadrado menos 4 veces A por C. Esto es 36. Ah, y aquí nos da 36. No, no me sirve. Creo que me dé discriminante negativo. Voy a poner un 2 acá. O un 1. Ya. ¿Sí? Entonces yo quería que este señor
no tuviera raíces reales. ¿Por qué? Porque si tuviese raíces reales, se puede factorizar en se puede escribir como el producto de dos factores lineales. Y por lo tanto, el ejercicio se podría hacer por fracciones parciales. Yo quiero uno que no se haga con fracciones. Entonces, a veces se puede por fracciones. Bueno, aquí como 3s al cuadrado más 6s más 1, cuando usted lo iguala a 0, ¿sí? No tiene raíces reales. Eso implica que no se puede factorizar. ¿Y para qué uno lo quisiera factorizar? Pues para aplicar fracciones parciales. Y si no se puede por fracciones parciales, pues entonces debe existir otro método para hacer este ejercicio en particular. Entonces, si por ahí no se puede, la otra forma es completando cuadrados. Esta nunca lo va a desamparar a uno, si uno tiene una cuadrática. Entonces, complete cuadrados. Por ahí sí se puede. ¿Sí? Ya que ustedes son unos duros completando cuadrados, ¿no? Se lo hicieron en cálculo diferencial, en cálculo integral, en cálculo multivariable. Y en ecuaciones también se hace. Pero de todas formas, un repaso así rápido, rápido de completar cuadrados. Usted tiene una expresión cuadrática, ax al cuadrado, bx más c. Uno completa cuadrados es cuando la b aparece, y cuando aparece la x dos veces. O sea que necesitamos que b sea diferente de 0. Bueno, a veces cuando uno completa cuadrados, trabaja con este señor y no se mete con c, lo deja aparte. Pero a veces toca incluirlo. En los ejercicios de transformada y de integrales toca incluirlo. Entonces lo primero que uno hace es quitarle este a al x al cuadrado. Y eso se logra factorizándola, sacando factor común a de todo. Bueno, si a es igual a 1, pues nos ahorramos este paso. Entonces, quería colocar un ejemplo donde a no fuera 1, para tener que hacer este paso. Tomamos el término que está con la x y lo dividimos en 2. Nos queda b sobre 2 veces a. Y elevamos al cuadrado. Ese término, usted lo tiene que sumar y restar para que no se altere la expresión. ¿Sí? Bueno, y por aquí estaba el c sobre a. Con lo que usted sumó, tiene un hermoso trinomio cuadrado perfecto. Saca raíz al primero, saca raíz al tercero, lo suma, ¿sí? Si B o A, si uno de los dos es negativo, pues aquí va a quedar negativo, ¿no? Y aquí nos quedó un numerito. Puede ser positivo, puede ser negativo. Ahí nos quedó algo. Ese algo lo voy a escribir, bueno, puede ser positivo, puede ser negativo, y nos queda algo. Ese algo se puede escribir de esta forma. ¿Para qué? Para tener o una suma o una diferencia de cuadrados. Y todo eso se hizo entre los paréntesis. Entonces al final llegamos a algo así. Entonces en el denominador vamos a tener una suma o una diferencia de cuadrados. Es decir, que vamos a trabajar con las trigonométricas, seno, coseno, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ¿sí? Con una de esas. Y con una pequeña traslación, porque nuestra variable queda trasladada a algunas unidades. Entonces es completar cuadrados y aplicar el primer teorema. ¿Sí?
Fácil cuando el X, cuando A vale 1. Entonces no toca escribir, no aparece aquí ningún numerito dividiendo, y es más fácil las cuentas. Pero en este caso, A vale 3. Entonces ahí sí toca trabajar. 3, 6 y 1. Vamos a hacer nuestro ejemplo. 3, 6 y 1. Entonces, factorizamos el 3, es el cuadrado. 6 sobre 3, eso nos da 2. 1 sobre 3, eso es 1 sobre 3. Tomamos este numerito, lo dividimos en 2 y le damos al cuadrado. Eso nos da 1. Entonces toca sumar y restar 1. ¿Sí? Es más, con el 1 que uno suma, completa el cuadrado. Entonces nos queda ese más 1 al cuadrado. Y escribo el 1 que resté. Y hacemos operaciones. Entonces, s más 1 al cuadrado. Y aquí nos queda menos 3 más 1. Bueno, menos 1 más 1 tercio. Eso es menos 2 tercios. Y esto al final de cuentas se puede ver como la raíz de alguien, ¿no? O sea, aquí vamos a tener es una diferencia de cuadrados. Bueno, aquí ya se completaron los cuadrados. Está listo la operación. Ahora sí podemos hacer nuestro ejercicio completo. Entonces, esto se puede escribir como la transformada inversa de 2, s más 3, y abajo nos quedaría 3, ese 3, como está multiplicando a todo, lo podemos escribir afuera. Voy a escribirlo una vez afuera. Y entonces adentro nos quedaría s más 1 al cuadrado menos 2 tercios. Entonces, ¿qué tenemos abajo? Abajo tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Donde k al cuadrado es igual a 2 tercios. Es decir, que k es igual a raíz de 2 tercios. O raíz de 2 sobre 3. O raíz de 2 sobre raíz de 3. Bueno, mejor 2 tercios. Raíz de 2 tercios. ¿Sí? Y por ser una diferencia, sabemos que toca trabajar seno hiperbólico o coseno hiperbólico. ¿Sí? Arriba, como hay constante y hay variable, tocaría con ambos. Y pues identificamos que hay una traslación. Para poder aplicar la fórmula necesitamos quitar este 1. Entonces toca hacer la sustitución. Entonces tomamos U igual a S más 1. ¿Sí? Arriba también aparece S, entonces toca despejarlo. S es igual a U menos 1. También necesitamos identificar A de esta fórmula. Y aquí nos da que A es igual a menos 1. Porque la fórmula es S menos A. Entonces, haciendo la sustitución, el ejercicio nos queda 1/3 de E a la AT por la transformada inversa de 2 que multiplica a S más 3 sobre U al cuadrado menos raíz de 2 tercios, como para que se vea la diferencia de cuadrados al cuadrado. ¿Sí? A veces uno cuando va a iniciar el ejercicio se para aquí, pierde el tiempo, porque de todas formas luego tiene que hacer la sustitución y este señor se vuelve a partir. Entonces no parta todavía, no se pare, espere hacer esta operación para ahí sí separar. Entonces esto nos queda como 1/3 E a la menos T que multiplica y la separamos en 2. Bueno, haciendo las operaciones. Uno es con 2U. El 2 lo podemos sacar. 2 transformada inversa de U sobre U al cuadrado menos la raíz de 2 tercios al cuadrado. Escribirlo ahí para que se vea bien clarito el K.
Y la otra es constante, que sería menos 2 más 3. Eso nos da 1. Esta está lista. Esto es coseno hiperbólico. Este señor es la de seno hiperbólico, pero no está lista porque arriba necesitamos la constante. Entonces nosotros ya sabemos cómo cuadrar la constante. Multiplicamos por la raíz de 2/3 y dividimos por la raíz de 2/3. Dividir por la raíz de 2/3 es multiplicar por la raíz de 3/2. Y eso lo escribimos afuera. Listo. 1/3 e a la menos t, que multiplica a 2 coseno hiperbólico de kt. Más raíz de 3/2, que multiplica el seno hiperbólico de kt. Entonces, acá uno no hace tanto ejercicio para entender, ¿no? Los ejercicios, hacer bastante ejercicio sirve a uno para coger velocidad, agilidad, más no para entender. Entonces, es bueno, digamos, para los parciales, pues uno tener habilidad de hacer los ejercicios rapidito. Entonces, por eso es que uno hace muchos ejercicios. Ahora, si usted quiere entender, pues usted lo que tiene que hacer es analizar qué se hace y por qué se hace. Bueno, ese es el primer teorema. Entonces, con eso se pueden hacer ya una gama más amplia de ejercicios. ¿Qué más podemos ver? Segundo teorema. No, pero para el segundo teorema primero toca hablar un poquito de la función escalón unitario. Y ahí sí lo podemos hacer. Yo creo que lo hacemos la otra semana. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Quiero colocar solo un título. Entonces, la idea es iniciar segundo teorema. Pero para eso toca hablar primero de la función escalón unitario. Unitario. Esta función es bonita. El objetivo de la función es tomar una función a trozos y escribirla como una suma algebraica. Lo haremos la próxima clase. Vamos a dejar hasta ahí.